A gente vai dar início nessa manhã com a mesa redonda 3, é uma mesa muito especial para a gente, porque é uma mesa que vai falar sobre redes nacionais e internacionais de avaliação. Então, a gente vai contar aqui com a contribuição de 3 representantes, lideranças de redes de avaliação, para justamente poder compartilhar com a gente a contribuição das redes nacionais e internacionais de avaliação, tentando responder uma das perguntas aí que a gente traz para esse seminário. Como fortalecemos o campo através das redes de avaliação? E aí, para iniciar esta sessão, essa mesa redonda, a gente tem o prazer, eu em especial, porque tenho trabalhado mais diretamente com ela lá na RELAC, a Celeste Riano, que vai falar para a gente da experiência da Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización de Latinoamérica y el Caribe, RELAC, a RELAC, que é a rede latino-americana. E aí, Celeste, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A palavra está com você, pode ligar seu áudio, projetar sua apresentação, vai ser um prazer te escutar. Muchísimas gracias, muito obrigado pelo convite. Eu vou falar espanhol. Vou compartilhar minha... Todos los participantes. Un momentito. Sí. Me indican, por favor, si se ve bien la pantalla. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Bien. Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Me quedé un momento ahí. Bueno, en nombre de la RELAC, muy agradecida. Es un honor compartir con ustedes esta mañana y tarde para algunos que acompañan de otras latitudes. Es un gusto enorme poder compartir una actividad que permite... ¿Hay un sonido? Es hermoso compartir la actividad con gente de muchos idiomas, compartir no solamente idiomas, sino lenguas, y es algo que me gustaría conversar con ustedes en un ratito. Tengo el gusto y el honor también de compartir este espacio con amigas y amigos con los que trabajamos muy directo, y es un placer. Y amigas y amigos que tienen mucha experiencia en este campo y con quienes vamos a compartir hoy este panel, como Ada y Rossetti, que tienen también toda la experiencia en lo que es construir redes, y especialmente Ada también en la RELAC, así que Ada seguro luego me podrá acompañar en el intercambio de respuestas y preguntas. Me toca a mí conversar en esta mesa sobre nuestra experiencia como RELAC y la contribución a nuestra parte, a nuestra región, pero también a nivel global, me animaría a contar como incidencia global. Entonces, desde esa perspectiva voy a contar un poquito sobre, para quienes no conocen la RELAC, trabajar un poquito desde nuestra historia, desde el 2003, que se empieza a pensar ahí, nuestros fundadores y fundadoras empezaron a pensar nuestra linda y querida RELAC, pero no puedo dejar de conversar sobre nuestra América y nuestra diversidad y nuestra pluriversidad. Entonces me gusta mucho siempre compartir esta pantalla para tener un panorama de nuestra América Latina y nuestro Caribe en comparación, y para hacer incidencia a nivel global y para construir colectivamente. Allí, si mis datos no fallan, 630 millones de habitantes aproximadamente habitan nuestro territorio, 522 pueblos originarios con 420 lenguas distintas, un promedio de vida de 80 años, es decir, convivimos al menos 4 generaciones compartiendo diversidad, experiencias, culturas, saberes. Un flujo migratorio constante desde hace 5 siglos que intercambia y crea nuevas costumbres. Hay mucha cultura en nuestra región que intercambia. Esto le decimos o le llamamos pluriversidad, además de diversidad, ¿verdad? Y se aprende a construir a cada instante, en cada momento, en cada posibilidad de intercambio. Desde RELAC a mí me gustaría contarles, además de nuestra historia que la podemos
compartir también a partir de nuestro sitio web, que cuenta allí toda la experiencia de la comunidad que hoy lleva y tiene más de 2000 personas involucradas en la región. Pero además contarles también que la RELAC está integrada por personas, primero que nada, ¿verdad? Personas que están interesadas en la evaluación, personas que les interesa evaluar y que les interesa mejorar la vida de las personas a partir de la evaluación. Desde esa perspectiva, contarles que la RELAC hoy, y a partir de su nuevo estatuto y reglamento, además de estar integrada por, en este momento, 16 BOPES, organizaciones voluntarias para la evaluación profesional, comienza a integrar otro tipo de membresías, también membresías institucionales y suscripciones individuales. En esta intención de no dejar a nadie atrás, de ser inclusivos e incorporar a la mayor cantidad de personas interesadas e instituciones interesadas en la evaluación en la región y generar este ecosistema o fortalecer el ecosistema de la evaluación, que es lo que vamos a conversar enseguida. Pero además, RELAC tiene grupos de trabajo en base a las temáticas ad hoc necesarias de conversar y de discutir y de debatir en estos momentos, como derechos humanos y género, como académicos, como la evaluación con perspectiva latinoamericana o evaluación desde el sur. Allí tenemos un hermoso intercambio con AFREA, luego seguro que Rossetti nombrará también desde el Made in Africa Evaluation. También vamos a estar nosotros pensándonos como la evaluación desde nuestra América Latina, cada vez más. Hace años que pensamos en esto, ahora lo ponemos más en práctica en este momento. Y la diversidad, por supuesto, ¿no? De idiomas y lenguas que siempre decimos, en un mismo idioma tenemos interpretaciones muy diversas, y eso también nos ayuda a construir y a crecer y a pensar incluso nuestros marcos orientadores en evaluación. Entonces, desde allí me gustaría conversar cortito, un ratito con ustedes sobre lo que nos toca. Nuestra misión comprende 3 puntos, y esos 3 puntos los separé para conversar rápidamente con ustedes. Primero, articular el ecosistema de la evaluación, ser el ente que articula el ecosistema de la evaluación en Latinoamérica y el Caribe. Y eso es un desafío muy grande. Ya veremos por qué. Nuestro ecosistema de la evaluación alegremente crece y se fortalece. En segundo lugar, aportar marcos orientadores, nuevas epistemologías propias nuestras, ¿verdad? Y en tercer lugar, hacer incidencia global desde nuestra perspectiva latinoamericana y caribeña. Así que a partir de allí voy a estar conversando con ustedes sobre estos 3 puntos. No quería dejar de comentarles que desde la nueva gestión, desde el año 2021, y a partir de el diagnóstico que hicimos junto con las gestiones anteriores, nos estamos enfocando o focalizando en 4 grandes ejes como red regional que somos, que es fortalecer a nuestra RELAC, una RELAC más fuerte, hacia adentro y hacia afuera. Por eso todo lo que ustedes ven allí debajo son actividades que fuimos haciendo para dar fortalecimiento a nuestras redes, y faltan muchas allí. Una RELAC más grande, y esto tiene que ver con las membresías que decíamos también, la incorporación y el trabajo articulado con todos los socios y socias también. Una RELAC más unida, optimizando la comunicación e interacción entre nuestras redes, conocernos entre nosotros. Hay un nuevo podcast en nuestra red para conocer de qué se tratan nuestras propias redes y acercarnos un poco más, además de los trabajos entre pares que ya vienen haciendo muy bien nuestras redes hace años. Y una RELAC más inclusiva, por supuesto, que tiene que ver con los principios de género, interculturalidad y derechos humanos. Entonces, estos 4 ejes movilizan la gestión actual hacia adelante, y tomando el legado de las gestiones anteriores y la construcción de nuestros fundadores. Pero yo les comentaba que uno de nuestros puntos en nuestra misión es fortalecer el ecosistema de la evaluación. ¿Y qué implica eso como construcción y como compromiso y aporte de nuestra red? Tejer redes, tejer puentes entre realidades diferentes, perspectivas distintas, y en un ecosistema que no implica solamente oferta y demanda de evaluación,
sino que habla de una diversidad amplia de actores, habla de gobiernos, ONGs, sector privado, la sociedad civil, por supuesto nuestros socios, socias, organismos internacionales, apuntando, ¿verdad?, o focalizando nuestros ODS. Entonces, de eso se trata tejer redes, entre gobiernos y ONGs, sector privado, entre cada uno de ellos, generando mayor institucionalidad, mayores capacidades individuales, vinculación, habilitando espacios, como decimos. Ese sería el primer punto de aporte que creemos que hace nuestra red regional en conjunto siempre, porque siempre decimos que nuestra red regional no existiría sin nuestras redes nacionales, y las redes nacionales no existirían sin su comunidad. Entonces, de eso se trata, de la construcción colectiva. Como segundo punto, nuestros marcos orientadores, y me da mucho orgullo y mucho honor compartir con ustedes que fui parte de la nueva versión de nuestros estándares de evaluación para América Latina, que también me dio mucho placer compartir con ustedes, con la red brasilera, sus propias directrices, lo cual fue un modelo para el resto de nuestras BOPEs nacionales también. Tener unos estándares y tener una perspectiva, un marco orientador de cómo evaluar en nuestros propios contextos actualizado, es uno de nuestros puntos centrales y es parte de nuestra misión. Y ustedes pueden observar allí en la página de RELAC, están para descargar los videos y los documentos de manera gratuita en 3 idiomas, en español, en portugués y en inglés, que la intención de estos estándares es construir este lenguaje común. Nuestros estándares están creados y la primera versión son de 2016. En 2019 se revisan, se trabajó 2 años en pensar los nuevos estándares, y cuando hablamos de estándares no pretendemos que sean un marco limitante, sino un marco orientador, flexible y adaptable al contexto. Entonces, se separa de una guía de puntos y recetas de trabajo, sino más bien pretende ser un orientador en la práctica cotidiana de un evaluador-evaluadora. Entonces, desde allí es que les invitamos a leerlos y además aplicarlos, porque tenemos que apropiarnos de ellos, ¿sí? Una comunidad de 80 personas en 4 grupos discutió en 2019, colaboró en la conformación de estos estándares. Allí la versión en portugués de las 4 dimensiones actuales y 20 directrices, que básicamente hablan de la rigurosidad en el quehacer y en la producción de nuestros procesos evaluativos, en la ética y principios jurídicos. Un punto muy caro, muy querido a nuestra región es la comprensión cultural, ¿sí? Pensando más específicamente en nuestra costumbre de reciprocidad, de interculturalidad, que es muy propia de nuestra América Latina, y que está bastante elaborada y expresada en la introducción de los estándares para entender a nuestra región, y por supuesto la relevancia y la utilidad de lo que hacemos. ¿A quién le sirve? ¿Para quién es? ¿Para quién estamos haciendo las evaluaciones? Así que estos marcos orientadores no son los únicos, sino que pretenden hacer esa contribución, y ya hago paso entonces al último punto de incidencia a nivel global. Cuando hablamos de incidencia, hablamos de pensar en nuestra propia forma de ser y estar en el mundo, en nuestra región, y compartirla como tal. No es una forma que tiene que ser separada, sino complemento a otras formas que ya utilizamos en evaluación. Entonces, por supuesto, no puedo dejar de nombrar a nuestra próxima conferencia de RELAC en Quito, el próximo noviembre, que es la que nos tiene más ocupados y ocupadas por estos días, para pensarnos y además para volver para reencontrarnos. La pandemia, ustedes saben, nos ha
encontrado, por suerte, a través de la tecnología, pero nos esperamos con muchas ansias reencontrarnos en persona, volver a discutir y a debatir nuestros temas centrales, actualizarnos, intercambiar saberes. De ese modo es que los ejes de la conferencia tienen que ver, por supuesto, con capacidades en evaluación, no solo individuales, sino institucionales, con la propia profesionalización de la evaluación, los ecosistemas de evaluación, como hablábamos recién, ¿verdad? Pensar la vinculación entre los distintos actores, la evaluación inclusiva, ¿verdad? Pensando en género, derechos humanos, niñeces, generaciones. El tema que volvió a actualizarse, lamentablemente, que tiene que ver con los conflictos, paz, conflicto y seguridad, y el aporte de la evaluación, y qué aporte hacemos nosotros a las políticas en este sentido. Y cuando digo políticas no me refiero solamente a políticas públicas del ámbito estatal, sino políticas públicas de cualquier ámbito, sociedad civil, sector privado, etcétera, que hagan al bienestar del público, de la comunidad. Y por supuesto el compromiso con los ODS y el cambio climático. Estos son los temas que vamos a estar compartiendo en noviembre, y que creemos que son el aporte que también hace nuestra región a pensar y a pensarnos como evaluadoras y evaluadores. Y la última pantalla que comparto con ustedes es un panorama de todas las redes con las que estamos trabajando y que invitamos a seguir intercambiando, y para tener una idea, ¿verdad?, de cómo crecemos en la región. Entonces, ya tenemos redes también nuevas redes, como la Beneval, que es nuevita, de Venezuela, las redes de jóvenes, tenemos las redes que siempre estuvieron desde sus fundamentos de nuestra RELAC, y el trabajo conjunto entre pares que nos permiten también los organismos internacionales y nuestras redes madres también, como la IOSE, y el intercambio con las redes de personas evaluadoras como Ideas, que enseguida seguro Ada comentará mucho mejor. Entonces, la intención es seguir colaborando y contribuyendo a tejer redes, que es lo más importante, a pensarnos en nuestros espacios de una manera redárquica, no jerárquica, sino de red, de horizontalidad y de compartir. Desde esa perspectiva creemos que tenemos mucho para contribuir. Y yo me quedo por aquí y le paso el espacio a mis compañeras y atenta a cualquier pregunta luego. Muchísimas gracias. Celeste, obrigado você por compartilhar com a gente a experiência da RELAC. A gente vai deixar o momento das perguntas para o final da mesa. E eu cometi um erro, porque eu esqueci de te apresentar. Então, antes de chamar aqui a Rossetti, eu só quero contar para o nosso público que a Celeste, pessoal, ela é a coordenadora geral do Comitê Executivo da RELAC, ela é graduada em Ciência Política, doutora em Administração e Política Pública, e ela fez uma tese de doutorado sobre as competências individuais para avaliação. Então, vale muito a pena também conhecer esse trabalho da Celeste. Ela é professora e pesquisadora em diversas disciplinas aí do Estado, do governo, lá nas universidades da Argentina. Então, inverti aqui um pouco a ordem das coisas, mas essa é a Celeste. Muito obrigado, Celeste, pela sua apresentação. E agora a gente já convida na sequência a Rossetti Nabumba Nyenga, que vai contribuir um pouco com a gente aqui a partir da ótica da Associação Africana de Avaliação, a AFREA. A Rossetti, pessoal, ela é economista com ênfase em agricultura, redução da pobreza e gestão orçamentária, e realiza projetos de monitoramento e avaliação. Possui mais de 25 anos de experiência profissional e ela é lá de Uganda. Ela trabalha no Ministério de Finanças, Planejamento e Desenvolvimento Econômico do governo
de Uganda e é a presidente da AFREA, a Rede Africana. Rossetti, é um prazer imenso para a gente te receber. A palavra está com você. Só um lembrete, Marco, desculpa, a gente Claro. lembrar da interpretação Thank simultânea. you very much. Please confirm that you can hear me very well. Desculpa, Rossetti, eu só queria avisar sobre a interpretação simultânea. Para quem chegou agora, está chegando, é só clicar no link no globinho, na parte de baixo da tela, e escolher o idioma que vocês querem ouvir a apresentação. All right. Thank you very much. And it's a pleasure to meet you all, colleagues. Allow me also to share my screen with you. It's a pleasure to meet Ada and Celeste on the same panel. We have done a lot of work together. If I can be allowed to and enabled to share, please. I see I can't share. Can I be enabled, please? Yes, you can share, Rossetti. It's allowed for all participants. All right. Thank you very much. I have this small presentation to share with you. And I was requested to talk about AFREA's contribution in strengthening M&E in Africa. And it's always a pleasure to associate across the globe. I bring greetings from Uganda, where I'm seated, and I also bring greetings from AFREA. My colleagues are spread all over Africa, but they also love you. So thank you so much for allowing us to come and share something with you. So in terms of my slides are not moving, okay? So this is what I'm going to share with you. I'll try to give a small background on where are we coming from, where are we intervening, what is our perspective in terms of our context. I'll say something about AFREA, and then what the initiatives we are taking to build capacity in monitoring and evaluation, and then I will share the direction where I want to go. But I'm also learning quite a lot from RELAC already, here listening to you and the standards you have. It's all very interesting for me. So just to say that we come from way back in 1999, when we were supported by UNICEF, and AFREA was then formed. And since then, we have about 40 VOPs in Africa. But we work with many evaluation stakeholders. But we also note that we have come with from learning from the global fields, especially the Western paradigm. But then AFREA is also saying, can we do something which is more towards what Africans are doing? And that's where we are coming from. And so if you look at our prevailing context, there are certain parameters that define the way evaluation is done in Africa. Issues of culture, we have differences, diversity across countries, more than 55 countries. And so you find challenges that because of this diversity, not every country has a VOPE, not every country believes in evaluation. Some countries are just beginning. So we have different levels of growth of M&E systems, and they will be influenced by how the nation's cultures are shaped, what kind of human and financial resources. So we are aware that we are coordinating an organization which is dealing with national entities that have differences in culture. We therefore seek for collaboration between the various stakeholders such as NGOs, academia, because nobody can achieve anything alone. So there are some efforts to put in place enabling environments for national evaluation capacity development in governments. And but then we note that the governance mechanisms for data processes are inadequate. So even if you do you want to do a very good evaluation, you are constrained by the frequency, the
the availability of data, the accessibility. So these are still issues we are grappling with. And we do not have sufficient tertiary education and training on evaluation. There are many efforts that are coming up at diploma, at certificate, at, for instance, if you come to Uganda, you'll find an institution is offering PhDs, and then they say we can only work with 10 students in a year. That's quite very constraining. So just to say, for those who may, I'm sure all of you have interacted with AFREA, we play a unique role in Africa and globally as an umbrella organization for the national evaluation associations on the continent. And we have been doing this since 1999. We have learned a lot, and we continue to learn from the efforts in the development community. So even this, thank you very much for inviting me. I'm already listening to very interesting exchanges. So this is our vision. We want an Africa rooted in culture of evaluation for equitable and sustainable development, and want to promote robust evaluation practice. So we are very much aligned to issues of our African Union, the 2063 agenda, the Sustainable Development Goals of 2030, and all those items. So the question is, then what are we doing? I have shared the landscape in which we are working. We have quite a number of initiatives going on, and we can't do it alone. We have many partners on the continent. And our prime focus is around the Made in Africa approach. We want to do more work that is culturally relevant and has indigenous evaluation processes, but informed by worldviews. It's not like you work in isolation, but we want to learn from the global views and then bring it down and customize it to what our institutions are able to do. We are also having a work around strengthening VOPEs in 2 pillars of M&E ecosystems, just like my colleague Celeste said. M&E does not work in discrete units. It's an ecosystem, and we are all trying very hard to do something. And when you see that small photo I put, we are all working together in this world to make sure that this happens. We are working with the CLEAR network to build partnerships to address global gaps in evaluation capacity. We are working with Twendi Mbele on the continent, and then the Eval partners were strong allies in working on issues of including the young and emerging evaluators. So all this is intended to help us improve the capacity of evaluation on the continent. So I've had many questions around, so what is this Made in Africa evaluation? Of course, we are working, and we are looking for partners to continue working with us to make it more clearer. But we want to, this seeks to identify and develop a unique approach to evaluation. And we know Africa is complex. The cultures are complex, the beliefs, but inside there, you can have homegrown innovations which suit the local purpose, cultures, and context. We want to give voice to our people so that they use things they understand. They measure, if you say I have an indicator of performance, it's understood in the same way when you go to a village and people can measure it. So this is the kind of work that we are talking about. And we have a grant we are running under the US state, supported by the USDS. We have 2 countries which have accessed the grant, Tanzania and Cameroon. The Tanzanians are examining useful African evaluative insights and resources for invigorating democratization. So they're trying to see, interrogate and indigenize evaluation to see the values and experiences of African people. They are looking at proverbs, wise sayings,
which people have used for centuries and centuries. And maybe they make more meaning when you're trying to do some evaluation. Now, again, we have quite, you have all been members, you have attended the FREA conferences. This is a prime product. So far we've done 10, and we believe this is a very strong way of in making sure we improve the capacity in Africa on many fronts in M&E. And so we've approached many topics, and we are able to network. We do knowledge sharing and all this, and these are the countries where we have been. Of course, I invite you to the 11th conference, which will happen in 2024 in a French-speaking country. We are still working very hard, and you'll see in my slides that it's not very easy. Africa is so diverse. M&E has moved much faster in the English-speaking countries than the other languages countries. So we are working hard around that. Now, we have had also support from different organizations. We've done peer-to-peer learning and experience sharing among countries. I have led one team which went to Burundi, and others led others to Tanzania, Zimbabwe, and in that way you learn from each other. But what I saw is that most of these VOPEs are still also struggling with issues of governance. You want to do the M&E, but if you don't have the right governance, still things don't work out. So many of them are trying to improve relations with the governments, because it's not about the VOPE, it is about the environment, the ecosystem you're working in, to be able to make an impact on the M&E space in a country. We have also worked with and continue to work with the USAID West Africa's Evidence for Development, having tutorials, and some of these are focusing on the young and emerging evaluators. We have learned quite a lot from the COVID situation, that you don't have to meet face-to-face all the time. Actually do a lot of more work if you work on online platforms. You might have seen that for the first time we have put out a call for a job of an IT person at FREA, so that we can strengthen our digital systems and platforms as we work. I already mentioned the USDS work which we're doing. We also have Search for Common Ground, and here we are doing quite some substantial work to look at accessible and interactive community-sourced learning platforms. This is just work at its beginning. We have recently also started an engagement with the Conrad Hilton Foundation to improve the operations of our secretariat. One of the things we have learned is that we have many partners who come to work with us, but it's assumed that you'll work without, somehow you'll work, but then you have fixed costs of reaching out, weeding out what is good and bad, and that takes secretariats that are strong. You need good accountants, people who can make sure the funds are well looked after, whatever you get. And that's why we are grateful to the Conrad Hilton Foundation, which has seen it necessary that we shouldn't only look at just growing evaluation without looking at who is actually implementing what. So that is something which has come our way. And just to give you a flavor, we are encouraging these associations. We don't want to work from FREA itself, because the work is actually at the national level. We are just coordinating an action. For instance, in Zimbabwe, Tanzania, Uganda, and Senegal, there are quite very interesting collaborations and partnerships which are happening to improve the legitimacy of associations at that level. It's possible you can think I have a VOPE, but it's not recognized in the country where it is seated. We can come and say, I have FREA, I have Uganda Evaluation Association, and you pat yourself on the back,
But as long as the ecosystem within which that VOPE works does not recognize the work, then you will find that the members are frustrated. They can't find jobs to work on, they can't test standards, they can't earn an income, do something good. So we're encouraging them to work closely with the governments, with the parliaments, with the Prime Minister's office, as a way of growing these VOPEs. But we also noted that a close relationship with the government might make it difficult for the VOPE to hold government accountable and demand for more robust analysis. So there's some fusion, as government can be very strong and say, this is how I want you to do the evaluation, and this is what I think you should bring out as a recommendation. We are aware of this, and different VOPEs will address these issues as we go along. As part of supporting evaluation capacity development, we have outed the 2021 African Evaluation Principles. They are online, and this is replaces the African Evaluation Guidelines of 2001. And just to give you a flavor of what we have put there, these are the things that we have we have 5 key principles that whatever we do must be powerful for Africans. And this is responding to our call for Made in Africa approaches, and must be technically robust, ethically sound, Africa-centric, but yet open to the global learnings which we can get from everywhere. And we must be connected with the world in whatever you do. So below you can see some of the things that we are striving with. This was outed in 2021. We are trying to do different pieces of work. For instance, we were approached by the African Union, which seeks to do some work on evaluating the African Union agenda. We thought we could also try to test some of these principles with them through that work, such that you promote what you have used before. A lot of work has gone into the AFREA network. We have formed a network of young and emerging evaluators. They are very strong. They have over 40 associations themselves, and they're doing a lot of work. So they pull us along. In many cases, they also remind us and say, let's do this, let's do that. And they're doing it well. I saw them winning grants for World Bank. They were very proud. Grants which we haven't even won before, but they are going to do some work. So we are very glad that they are learning and doing it even better than we have done it before. So these VOPEs and their network aims to create awareness of M&E in Africa. They are strengthening the young and emerging evaluators, evaluation content. They're looking for scholarships, they're trying to read and all that. As I kind of come to the end, you have also seen our African Evaluation Journal. Work must reach somewhere. One of the challenges we have is that we talk a lot, but we don't write. And the same people are writing. So it means that you have the same stream of knowledge, a similar set of knowledge. We want to spread and find other people who have never written anything from countries where there has not been much writing to actually start writing in the African Evaluation Journal, as well as in other journals. So recently, we have been promoting and increasing awareness among our stakeholders on the importance of publishing, because how do you get the Made in Africa if you discuss behind doors and don't write such that things can be critiqued? We have challenges of mobilizing our French community, but we are aware and want to work even much smarter to bring them on board. So I think I have talked about Uganda, Senegal, and Tanzania, which are doing quite substantial work.
in making their governments pay attention and demand evaluation, because if no one demands, then you have nothing to share. So in Ghana, we have been able to have conversations even at much lower level, like moving to things of climate, of sanitation, and all of that. So we are glad that all this is coming up. We have some lessons which I put there, which you can always have. This presentation will be available. But we are glad that when VOPEs become active and are recognized, they actually become more useful. So in my last slide, I want to share what are our future priorities for M&E. Research and development centered on Africa-centric evaluation approaches. We are promoting that. Whoever can do some work, we are looking closely. Also promoting our associations work closely with national governments, because if we look at the development, for instance, if you develop a standard, what is the standard for? The standard is meant to ensure that livelihoods in this world change and are better. But how are they going to change from our side unless you work with the governments? We also, just like RELAC, we continue to strengthen our FREA to play its leading role. Publishing is core. And then lastly, we invite you to our conference, which will be in 2024. We are just working on it. We haven't, we put out a call for a French-speaking country. We haven't succeeded in picking one. Some have conflict, some have different things, but hopefully we'll be able to find one which suits, and you can be comfortable to go there face-to-face or virtually. Thank you very much for listening to me, and thank you for the space. Obrigado, Rossetti. Excelente a sua apresentação, muito rico para a gente poder conhecer a experiência da rede africana. A gente fica querendo trabalhar mais perto de vocês. Espero que esse nosso diálogo inicial aqui, hoje na mesa redonda, possa gerar mais frutos aí de parcerias e interlocuções entre a rede brasileira e a rede africana de avaliação. Bom, a gente então vai passar para a terceira exposição dessa mesa sobre redes de avaliação. Eu tenho também o prazer de convidar a Ada Ocampo Cobos. Ela vai trazer para a gente a ótica da IDEAS, que é a Associação Internacional de Desenvolvimento da Avaliação. A Ada, pessoal, ela é peruana, socióloga e com mestrado em Planejamento e Gestão de Desenvolvimento pela Universidade de Gales, lá no Reino Unido. Trabalhou 30 anos no sistema das Nações Unidas, em várias das iniciativas das Nações Unidas, PNUD, UNICEF, entre outras, em vários países da América Latina, da África e da Ásia, e durante a sua carreira ela tem focado aí principalmente no desenvolvimento das capacidades de avaliação e da construção de redes. Ada, um prazer receber você, a palavra está contigo. Muchísimas gracias, para mí es un placer estar con ustedes esta mañana. Es un placer reencontrarme con la Red Brasilera de Evaluación, con quien he tenido contacto desde muchos años atrás. Actualmente me presento como presidenta de la Red Internacional IDEAS y quisiera compartir con ustedes cómo estamos abordando la discusión sobre cómo fortalecer el campo de evaluación desde la perspectiva de las redes. Voy a hablar muy poco sobre lo que IDEAS es, pero les voy a compartir la página web de tal forma que ustedes pueden ver mayor información allí. Voy a compartir mi pantalla y les pido que me digan si es que la ven bien. Sí. Antes de ponerle en modo presentación, que sí lo voy a hacer, no me he olvidado, quiero hablar un poquito de IDEAS antes de pasar a los temas de discusión.
que es lo que yo he preparado en este momento, decirle que IDEAS es una red global de evaluadores, a diferencia de la IOSE, de la RELAC, de AFREA, etcétera. Es una red de evaluadores y no una red de redes. Está, está conformada por un comité ejecutivo que representa diferentes regiones de la región del globo y está apoyada por una serie de actores que participan en diferentes actividades o desde diferentes perspectivas. Como todas las redes, tiene grupos de trabajo que, donde abordan algunos de los temas centrales que IDEAS discute al momento, como es evaluación para la transformación. Ada, una disculpa. Sí. ¿Tú ya has puesto la presentación en modo de presentación? Todavía no. Voy a Perfecto. Es presionar porque un aún link. no la Voy a veíamos. presionar un link y después de hacer el link voy a pasar. Excelente, Si no, excelente. si la pongo en modo de presentación no puedo presionar el link. Perfecto, disculpa. Lo tengo presente, gracias. Decía, bueno, que evaluación para la transformación es uno de los temas centrales de IDEAS. Profesionalización fue un tema central en un momento. Estamos pensando retomarlo. También hay evaluación y ética, y se han producido una serie de libros que ustedes lo pueden mirar, además de las actividades, en este primer link que estoy compartiendo. En el segundo link, y esta es la razón por la cual no había puesto el modo de presentación, les quería presentar la página web de la conferencia que estaremos realizando apenas en 2 semanas, y que la conferencia es el poder de la evaluación influyendo las decisiones para un mejor para un mundo mejor y más equitativo o más igual. Entonces la conferencia se va a desarrollar del 27 al 29 de septiembre. Tenemos una serie de actividades dentro de la conferencia, incluyendo la premiación de los ganadores de la segunda versión del premio para evaluación para la transformación, y los temas son los temas en los cuales se está involucrando IDEAS: poder de la evaluación para un mundo mejor y más equitativo, partnerships para desarrollo sostenible o socios para desarrollo sostenible, el futuro de la evaluación, la perspectiva de los evaluadores jóvenes y emergentes, evaluación dentro de sistemas, ecosistemas nacionales de evaluación, y género y equidad, evaluación sensible al género y la equidad para mejores políticas basadas en evidencia. Yo los invito, registrarse en la conferencia es todavía posible. La conferencia es en línea y les aseguro que va a ser una conferencia muy interactiva con temas bastante actuales. Entonces, habiendo dicho eso, voy a pasar a modo presentación. Listo, estamos. Gracias por la paciencia. Voy a pasar a modo de presentación y yo quisiera pasar citando este proverbio que dice: una vez que hayas alcanzado la cima de la montaña, sigue subiendo. Este proverbio me gusta porque yo creo que es válido para lo que se requiere de la evaluación. Estamos permanentemente discutiendo cómo abordar los retos, los desafíos que los diferentes contextos nos presentan para la evaluación. Y esto es positivo. Estamos siempre en busca de mejorar, de crecer a nivel profesional, a nivel de la función de evaluación. Y cuando creamos que ya hayamos alcanzado la cima de la montaña, sigamos aspirando a conocer más, enfrentar nuevos retos, entonces seguir subiendo. Mi primer planteamiento es que cómo vemos y estamos discutiendo ahora en IDEAS y más allá, no solo en IDEAS, también con EvalPartners, también con varios socios con los cuales estamos involucrados, es que las redes nacionales e internacionales de evaluación tienen el gran desafío, el de mantenerse en línea con el contexto actual.
Y hablamos de un contexto actual que es cambiante, que es turbulento, que está en constante movimiento y por lo tanto no podemos decir que estamos alineados. Lo que debemos decir es que debemos mantenernos continuamente alineados para estar en línea con los diferentes cambios y requerimientos. Entonces, tenemos desafíos para la evaluación como función y también como profesión. Y yo creo que es importante distinguir estos dos aspectos y que las redes seamos capaces de distinguir estos dos campos que son complementarios, que están estrechamente articulados, pero no necesariamente son los mismos. Cuando hablamos de profesión, estamos hablando cómo, por ejemplo, desarrollar competencias para los profesionales, pero cuando hablamos de función, estamos hablando de un campo mucho más amplio que implica competencias, pero implica también otros aspectos a desarrollar. Entonces, desde esa perspectiva, pensamos que, lo importante para la evaluación como función y para el profesional de evaluación es mantenerse relevante, y la evaluación debe mantenerse relevante y útil en contextos de amplia complejidad. Es decir, que sea capaz de responder a las varias y multidimensionales crisis de nuestros tiempos. La evaluación también tendría que estar en línea con el propósito de contribuir a un mundo mejor, en el sentido de generar mejores evidencias para influir y aspirar a mejores políticas y a una menor inequidad. La evaluación también debiera alinearse con los principios subyacentes a los marcos globales vigentes, como la Agenda 2030, el Acuerdo de París y en otros, y teniendo sobre todo en línea uno de los principios, no solamente este principio, pero sobre todo uno de los principios fundamentales, y es que nadie se quede atrás. La evaluación también debería mantenerse, no es que no la haya hecho ya, pero mantenerse como un medio para visibilizar la voz de los actores sociales, especialmente de aquellos más excluidos, mediante un proceso de evaluación participativa orientada a la acción pública. ¿No quiere pasar? ¿Cómo hago? Un minutito y listo. Entonces, seguimos pensando que el contexto actual debería posicionar a una evaluación que aspire a un mundo mejor y a mejores y más equitativas políticas públicas. Entonces, partimos de la premisa que a partir de 2015 han habido cambios significativos en el contexto global que hacen imperativa la revisión, que está aún en proceso, que no es tarea concluida, de los enfoques y las formas de abordar las intervenciones en nombre del desarrollo. Y estamos hablando ya más allá de la evaluación, de las intervenciones en nombre del desarrollo que tendrían que estar alineadas con los cambios significativos como la Agenda 2030, el Acuerdo de París, la COVID-2019 y la consecuente crisis humanitaria mundial que se genera a partir del 2020, y los conflictos recientes en Europa del Este y en otros lugares del mundo con efectos devastadores a nivel global. Entonces, la era post-2015 nos revela la importancia, para estar en línea con el contexto, de revisar y adaptar los propósitos y enfoques de la evaluación para que esta evaluación muestre una mayor alineación con la Agenda 2030, el Acuerdo de París y con los desafíos de la COVID-19 y, como dijo Celeste anteriormente, una mayor necesidad de vincular, de discutir cómo hacerlo y de llegar a consensos sobre cómo vincular la evaluación a procesos de paz y de reconstrucción. La Agenda de Desarrollo Sostenible habla de la importancia de transformar nuestro mundo. Y en este sentido, hablar de evaluación para la transformación es importante. Cómo la evaluación puede ser no solamente un agente de cambio, sino que busque un cambio que sea transformador, es decir, que tenga un real efecto
no solo en las condiciones de vida de las personas, que sí, pero que tenga un efecto en la disminución de brechas, en el medio ambiente, en el desarrollo sostenible como tal. Entonces, cuando pensamos en la evaluación, deberíamos responder a la pregunta si es que nuestros enfoques realmente están apuntando a objetivos que son transformadores, a proveer evidencias que van a influir en procesos transformadores. Esto no quiere decir que todas las evaluaciones debieran aspirar a ser transformativas, pero sí tener esto como un objetivo importante en el momento actual. Importante también integrarse en sistemas nacionales. Y este es un rol importante para las redes en general. Muchas redes están ya involucradas y algunas históricamente en procesos nacionales, están vinculadas a ellos, pero hay muchísimas otras que están mayormente concentradas en el desarrollo de la red como tal, en la parte, en una dimensión que es sin duda importante, pero que es un poco el desarrollo de capacidades para la evaluación y la profesionalización, que es sin duda un elemento importante, pero que si este elemento no se articula, no se liga a procesos nacionales, entonces vamos a tener un problema, una brecha, si es que queremos hablar de evaluación contribuyendo a políticas públicas, contribuyendo a procesos nacionales y contribuyendo a procesos transformadores. Aquí en esta figura les quiero mostrar cómo es importante también que las redes busquen ser actores que promuevan, por ejemplo, la integración de los objetivos de desarrollo nacional en los planes del milenio, que sean actores que promuevan la evaluación liderada por los países de los objetivos de desarrollo sostenible. Y aquí me permito hacer un anuncio de que IDEAS, por ejemplo, está trabajando conjuntamente con Eval Partners, con UNICEF, con ONU Mujeres y con el Programa Mundial de Alimentos y con Nigeria, que está liderando este proceso, para abogar por una nueva resolución de Naciones Unidas que convoque a los países a realizar evaluaciones lideradas por los países sobre los ODS. IDEAS también está involucrada en un grupo con Finlandia, con Nigeria, con Eval SDGs, con UNICEF y con el IIED de Londres en abogar por desarrollo de capacidades para realizar evaluaciones de los países y sobre los ODS, y está contribuyendo con buenas prácticas y experiencias previas al respecto. Yo tengo este slide que es prácticamente el final, que quiere esbozar 5 ideas para la discusión de cómo fortalecer el campo, que era la pregunta de la mesa de trabajo de hoy. El primero es, como ya dije anteriormente, las redes, importancia sobre que las redes se involucren en procesos nacionales, porque esta es como una condición para influir y ser influyentes. Influir en estos procesos, por ejemplo, influir en la importancia de evaluar los ODS, influir en la importancia de tener políticas públicas que sean basadas en evidencia y que busquen reducir las brechas de inequidad. Estar en línea con la Agenda 2030, promoción de inserción en procesos nacionales de evaluación, sistemas nacionales de evaluación, reportes voluntarios nacionales de los países, campañas de comunicación, de abogacía, etc. El tercer punto es articulación con otras redes e iniciativas a nivel global, regional, nacional, para actividades concretas. La forma de incidir es a través de articularse, de crear sinergias y de promover procesos que necesiten
una fuerte influencia a nivel global. Articulación con otros actores como gobiernos, parlamentarios y otros actores de sociedad civil. Rossetti manifestaba, por ejemplo, que los parlamentarios son importantes actores que supervisan el rol de los gobiernos, y esto es muy cierto, y desde ese punto de vista la articulación con ellos para una evaluación más influyente es importante. Yo quisiera agregar que adicionalmente es el Parlamento quien puede demandar evaluaciones a los gobiernos, quien puede demandar al gobierno que evalúe su progreso hacia los ODS, que evalúe sus planes nacionales, que evalúe sus estrategias nacionales y determine, que evalúe sus políticas públicas y determine hasta qué punto estas políticas públicas realmente están basadas en evidencia, están encaminadas a reducir brechas o no. La sociedad civil es un actor muy importante y fortalecer su rol, ligarse con ellos, es también garantía de influencia y de cambio. Y por último, un aspecto que yo quisiera llamar a la reflexión, es un aspecto que quizás es en el que muchas redes estamos ya involucrados, es la revisión del marco de competencias. Pero en esta revisión del marco de competencias hay un aspecto que es importante: tener en cuenta que hay dimensiones técnicas y competencias técnicas, pero también políticas. Y el lado de las competencias políticas es un lado en algunas redes y en algunos marcos de competencia de organizaciones también inexistente o poco discutido. Las dimensiones políticas son importantes para generar influencia, para que nuestras acciones apunten hacia contribuir a la transformación. Recordar que cuando hablamos de evaluaciones a nivel nacional, de sistemas nacionales de evaluación, estamos hablando de decisiones políticas que tienen consecuencias técnicas y no al revés. Y esto quiere decir que los evaluadores tienen que ser capaces, las redes, de generar o involucrarse, o ambos, en diálogos de política que desencadenen este tipo de decisiones, de generar sistemas nacionales, de generar políticas nacionales de evaluación, de realizar y las redes contribuir a evaluaciones nacionales como las evaluaciones de los ODS u otras evaluaciones nacionales. Estos son los 5 puntos que yo quería compartir con ustedes para la discusión en caso haya tiempo, y terminar compartiendo con ustedes algunos recursos que, aparte de los recursos de ideas que ya los manifesté en el link anterior, recursos que están concentrados en la red de EvalSDGs. Ahí hay concentrados recursos de varias organizaciones, y les recomiendo principalmente estos que hablan como cómo evaluar los ODS, cómo involucrar e integrar la evaluación en procesos de reportes voluntarios nacionales, y otros briefings que hablan sobre diferentes temas. Mencionarles que esta guía de acá, de cómo evaluar, evaluación para conectar las prioridades nacionales con los ODS, está disponible en inglés, francés y español. La guía de cómo integrar la evaluación en reportes voluntarios nacionales está disponible en inglés, portugués, español y francés. Bueno, y estos briefings están disponibles solo en inglés. Mi mensaje final es que salgamos de nuestra zona de confort para seguir avanzando, y les agradezco mucho. Brigadiña. Gracias a ti, Ada. Excelente a apresentação também. Muito bem, é bom que agora temos tempo para o debate. Nós temos algumas perguntas aqui, algumas estão no chat, outras chegaram aqui no chat direct. Então, eu estou pensando em fazer primeiro para a Celeste, aí ela responde, depois para a Rossetti e depois para a Ada, ok? Aí Rossetti e Ada também tem mais tempo aí para respirar antes de responder.
Primeiro, fazendo um comentário geral aqui das 3 experiências de redes que foram compartilhadas aqui por essas 3 representantes de redes de diferentes lugares e com diferentes enfoques, né? Apesar das especificidades dessas experiências, foi possível observar que nas 3 fala-se sobre inclusão dos diversos atores que compõem o campo da avaliação. Então, essa questão da inclusão e da participação de quanto mais atores possíveis nos processos avaliativos é algo importante para fortalecer o campo. Um segundo ponto é essa lógica da avaliação que gera paz, dessa avaliação que transforma, dessa avaliação que tem efeitos concretos sobre a sociedade. Eu acho que isso casa muito com o papel da nossa rede brasileira e também com o tema desse seminário. E um terceiro ponto em comum que eu observei na fala de vocês é essa reflexão, esse desafio da profissionalização, de estabelecer diretrizes, de estabelecer princípios, né, de posicionar quais são os valores das redes e das pessoas que compõem as redes, né, do ponto de vista dos valores que elas trazem no campo da avaliação. Então, eu acho que esses 3 elementos comuns mostram um pouco como fortalecer o campo, profissionalizando, incluindo os diversos atores e focando na avaliação que faz a diferença, né? Na avaliação que gera resultados para a sociedade. Eu acho que o papel das redes nesse fortalecimento fica como recado aí dessa mesa. Bom, passando aqui então para as perguntas, Celeste, primeiro, a Adriana, da Rede Brasileira, está dizendo parabéns pelos esforços da ação em rede, e ela gostaria de saber se há, né, e como é realizado o trabalho da RELAC na formatação e aumento de oferta de cursos para avaliadores alinhados às diretrizes que a RELAC estabeleceu, mas também a partir do que você descobriu do ponto de vista de competências na sua tese de doutorado. Tá? Se você poderia dar alguns exemplos, etc. E a Márcia disse, né, como disse a Ada, um dos fatores importantes para a profissionalização é a definição de competências, né, gestores e usuários. Nós da RBMA estamos trabalhando nisso como uma das nossas próximas entregas. Vocês têm, enquanto rede latino-americana, perspectiva de trabalhar no tema das competências? E aí depois, Celeste, passo a palavra e eu faço as perguntas para a Rossetti e para Ada. Muy bien, muchas gracias por las preguntas que para mí se vinculan, están muy articuladas y además me consta el trabajo de Marcia también en este sentido, en pensar nuestras propuestas de formación en nuestra América Latina. Yo tomaba apuntes de la primera pregunta vinculada a qué esfuerzos estamos haciendo desde RELAC, y entonces agradezco mucho la pregunta porque me surgió una cantidad enorme de esfuerzos que hacemos, ¿verdad? Como red latinoamericana, primero que nada, y como les comentaba recientemente, nos toca articular, ¿verdad?, el ecosistema de la evaluación y fortalecer las capacidades individuales en evaluación. Entonces, en ese sentido, más bien tiene que ver con fortalecer espacios que ya existan de formación. Entonces estaba pensando rápidamente en esto de habilitar estos espacios, y no solamente, no nos toca crear, sino habilitar. Saben ustedes que hace muy poquito surgió la escuela para jóvenes, escuela de formación para evaluadores jóvenes y emergentes, que está llevando a cabo RELAC en conjunto, por supuesto, con EvalYouth, que es la organizadora mayor, EvalYouth a nivel global, UNFPA y FOSELAC. Entonces, las 4 organizaciones estamos fomentando allí la escuela para ejes. También ustedes saben que a partir de nuestras redes difundimos y publicamos no solamente los cursos y los programas de formación que nuestros propios socios difunden y presentan con descuentos, con códigos de descuento. Rápidamente pienso en Flaxo Argentina, en la Universidad de South Florida, en The Evaluators Institute, allí con Marcia, fomentando la posibilidad, porque ustedes saben que muchas veces sucede
en nuestras redes y en nuestra comunidad la dificultad de acceder a formación si tiene un costo elevado, ¿no? Entonces eso también para colaborar allí. También, por supuesto, los webinars que realiza RELAC con nuestros propios socios. El último fue un ciclo de webinars sobre género con Maritza Rojas, de Costa Rica, que vamos compartiendo. También como parte del comité de calidad de los programas de formación que lanza Flaxo Costa Rica, que nos permite sugerir personas para becar, entonces ahí fomentando esta posibilidad de formación para nuestra comunidad. Y no puedo dejar de mencionar en ese sentido también los talleres que se dictan en nuestras conferencias, por ejemplo en la próxima, que ya tenemos nada menos que 21 talleres propuestos, así que estamos buscando la mejor forma de que puedan ingresar como talleres o sesiones creativas, pero tener esta posibilidad de formación para compartir, ¿verdad? Y algo que había olvidado tiene que ver con, de comentarles, es que en el sitio de RELAC ustedes pueden acceder a un repositorio de bibliografía con más de 900 artículos vinculados a evaluación de autores y autoras de nuestra región latinoamericana. Eso es algo que nos enorgullece, tenerlo lo escrito por nuestras propias autoras y autores. Y que es un repositorio activo y colectivo, que se construye colectivamente y que está hecho muy casero, como decimos, aquí en casa, con la posibilidad de entrar con un buscador, buscando con palabras clave, pero también con la posibilidad de un formulario donde yo pueda poner a disposición un artículo propio, ¿verdad? Y compartir mis saberes. Luego, para vincular con, y aquí va más mi estudio de tesis, ¿no? Estaba pensando en estas competencias o en estas capacidades individuales de evaluación, y lo que, bueno, yo investigué un poco. Hasta 2019 había más de 40 propuestas de formación en América Latina, debe haber muchas más ya, por supuesto no solamente de carácter presencial, sino también virtual, y eso da mayor posibilidad de participación. Y en cuanto a las competencias detectadas en mi tesis, que con muchísimo gusto pongo a disposición si sirviera, allí yo hay unas cuestiones, pensando solo en las capacidades individuales, que a mí me gusta mucho traer a colación, que tienen que ver con las potencialidades de la evaluación, el término potencia como poder, ¿sí? Como poder hacer, como verbo, que me parece muy importante. Y esto es sociología de la evaluación, ¿verdad? Es decir, pensar la capacidad de poder hacer con la evaluación como punto uno. La capacidad de reflexividad, ¿no? Pienso en Anthony Giddens, no sé, no me voy a poner en teórica, pero sí pienso en la capacidad de reflexividad y jugando con la palabra reflex, de reflejo, que refleja lo que hago, otra vez, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones me parecen súper interesantes para compartir. La conciencia de evaluador, la conciencia de quién soy, como la conciencia del investigador, la conciencia de evaluador o evaluadora. Otro tema central, de dónde estoy parado, desde dónde estoy haciendo evaluación y para quién, ¿no? Y la performatividad, otra palabra muy bonita de nuestra sociología, ¿no? El poder hacer y nuestras acciones, lo que dicen nuestras acciones. Entonces, esas competencias que vienen de la sociología de la evaluación me parecían sumamente importantes para pensar y pensarnos, y es una de las cosas que trabajo allí. Y con respecto a esos 40 programas de formación, en ese momento me atreví a decir que hasta la mitad de ellos podrían, según mi perspectiva y los criterios de análisis, podían incluirlos. Quisiera creer que cada vez más, pero sí que estaban muy centrados en lo metodológico, y nos perdíamos la parte más de persona evaluadora que somos y que aplicamos en contexto. Entonces, eso alegremente, después de esa tesis, se está viendo más, nos parece sumamente importante, y es un tema central, me parece, en los grupos de trabajo de profesionalización, de generación de competencias,
para pensar y pensarnos. Así que, por supuesto, desde RELAC y personalmente me comprometo a que eso se fomente. Muchas gracias. Obrigado, Celeste. Essas palavras que você disse aí são palavras fortes. Anotei elas aqui também, para que a gente possa tê-las como guia, né, para o nosso processo aqui na Rede Brasileira. Agora, então, eu vou fazer as perguntas para a Rossetti. Ok, Rossetti? A gente tem uma pergunta da Márcia. A Márcia, acho que você já até respondeu pelo chat, mas de toda forma eu vou registrar. Né? A Márcia está realizando um mapeamento global dos cursos de pós-graduação em avaliação e ela identificou apenas 14 programas na África. Gostaria de saber se há algum levantamento feito pela rede africana, onde ela possa checar esses dados. A Caroline Mura, também aqui da rede, te faz também uma pergunta. Aqui no Brasil, começamos recentemente a refletir sobre a perspectiva decolonial no campo das avaliações. Gostaria de saber como está essa discussão na AFREA e se tem chegado conteúdos, processos avaliativos mais culturalmente responsivos. E se sim, se você poderia dar exemplos. Ok? E uma terceira pergunta, Rossetti, foi feita aqui por mim. Você mencionou que às vezes, né, a gente tem dificuldades em aplicar determinadas recomendações das avaliações, porque os governos dificultam isso. Então, eu gostaria que você desse um exemplo, se a rede africana já passou por isso, como que vocês lidaram com isso. Thank you very much. Thank you very much for these questions, and they're very informative that we have all been exchanging and listening to each other. And thank you, Marcia, for the offers, because we kept chatting in the chat. Obviously, we have not done the global, the mapping of all programs of training or work going on in Africa, but there are pieces here and there working with other partners like CLEAR AA, CLEAR FR. We have been trying to map a few things, but we don't have a database where you can see that this is what is going on in full. That's something we had hoped one day. I recall we did write a proposal to GEI to see if we can do that kind of mapping. So if it has been done, we'd be glad to have it disseminated so that people know what is going on where in this world, including Africa, and what kind of courses, what kind of trainings, what kind of M&E programs are available. We'll be very happy to have that. Now, on the issue of decolonization, as you know, AFREA is a coordinating agency. Our work being in Ghana, we don't even sit in Ghana. We are a board of about 6 people. And recently we have agreed to co-opt the young and emerging evaluators. We are all located in different parts of the continent. And our role is not to do the work which the evaluators should do. Actually, what we are doing, every time people have work to be done, we promote it in our networks, and such that individual evaluators can work on it, or they can choose to work as a group, or they choose to work as together with academia, team up and do different pieces of work. But at AFREA itself, we don't do that kind of work, because then it would be in competition. If we started bidding for AFREA to do any kind of analytical work, it would be a kind of competition, because that's what our members do. So what we do, every time we see work that is to be done, we direct it to the right association or group of people, individual evaluators. I've seen some work being done on decolonization, especially under CLEAR AA, but it's not available
And I already hinted on the point that we have many people who are working, but they're working silently. They have no motivation whatsoever to bring their research out, because either they are doing it for purposes of satisfying a master's, a PhD or something, or they are writing, trying to break into the journals in this world, but they're not succeeding. So you find many of the pieces of work which people are working on are not exactly aggregated or put anywhere so that you can see them and see what kind of work is coming. And I've looked at the journal, the African Evaluation Journal. There is some work there, some researchers who are doing some work on these topics, but it is not yet something you can say it has taken root and there's a lot of discussion. But I've seen the discussion of decolonization is more, we have found it even at a global level than I've found it at home. But then it is our researchers and our monitors and evaluators who are part of the global discussions. What we need to do is to bring all this discussion down, and people are able to document what they are working on. But clearly, if you go to any university in Africa, this is what they are working on, except you don't know where the information is. It's not documented. The other issue which you raised, the challenges of applying recommendations. This I've seen since I work in the Ministry of Finance Planning and Economic Development in Uganda. I know that if government becomes the commissioner of evaluations, and indeed, who actually commissions evaluations is either donor or a government entity. Rarely, if it is in the private sector, they are self-sufficient. They will commission and finish their work in the private sector. Similarly, if it's an NGO, Oxfam, maybe any other NGO, they will have an international partner and they will do the evaluation and it will be done, you never see it. If it's UNICEF, they will commission it somewhere in UNICEF. Now, these type of challenges which I'm mentioning are when now government is the commissioner of an evaluation. And so if you are so close and you are working in the private sector as a consultant, but you're a member of EVOPE, clearly sometimes we have to fight the element of being compromised, whereby someone said, I don't believe your findings and I won't even pay you if it seems you don't know even what we're talking about. I won't even pay you 30%, you don't have to get it. So these are things which we have to help our members, because when you are on the public sector side, they don't have the standards that we are talking about, which VOPEs are flagging around and saying, I have evaluation principles, evaluation standards. That's not how they do their work. They don't have them. And so that's why we are saying that it's important that as us who are working in these VOPEs, we start getting closer to the people who are likely to consume our work, and also share with them the standards, and they learn to use certain standards when work is being commissioned. Otherwise, sometimes I've seen people, evaluators who know the standards very well, but then the commissioner says you are too complicated, too complex. Why are you bringing in all these efficiency, effectiveness? Who needs them? Me, I want a review. That is an evaluation. So these are the challenges we face. And thank you very much. Obrigado, Rossetti, a você por responder as perguntas. Que legal essas experiências, ainda que de forma, né, bastante pouco visível, mas que estão sendo realizadas aí as experiências de decolonialização, né, da avaliação. Muito legal. Bom, para a gente fechar aqui agora, então, vou fazer as perguntas para a Ada. Ada, a gente tem duas perguntas, uma da Carolina, da Rede, e uma da Márcia, da Rede. Da Carolina, apesar da importância da Agenda 2030, não temos visto o engajamento explícito dos governos com essa agenda aqui no Brasil. Como você vê essa discussão em outros países e que sugestão teria para que possamos colocar em prática
no contexto das políticas públicas brasileiras. E a Márcia, como as redes regionais e globais poderiam trabalhar juntas para promover a profissionalização da avaliação de forma equitativa e equilibrada, especialmente nos países do sul global? Ada. Mil gracias por la pregunta. La primera pregunta, voy por partes, es una pregunta muy interesante, las dos son muy interesantes. La primera pregunta es ¿cómo las redes pueden involucrarse, cómo propiciar? Hay diferentes caminos y diferentes prácticas que han demostrado cierto nivel de éxito y pueden ser efectivas, más efectivas en algunos países o en otros. Déjenme describir algunas de ellas. En algunos países, por ejemplo, el trabajo se ha iniciado con un seminario, con un evento que no solamente hable de este tema, pero que tenga un componente fuerte sobre este tema y donde se genere un debate, donde participen actores de otros países que ya han tenido experiencia en incidir en este campo. La discusión sobre este campo, teniendo en cuenta que hay otros países que lo han hecho, genera una motivación que yo creo que es bastante importante. En la discusión sería importante, de acuerdo a la experiencia que ya se ha tenido en otros países, no involucrar solo evaluadores. El hablar sobre procesos nacionales, compromisos globales, Agenda 2030, políticas públicas más equitativas, requiere que evaluadores discutan con otros actores. Entonces, que haya en lo posible gente de gobierno, parlamentarios, que si en Brasil todavía este diálogo no se ha iniciado, se podrían buscar la participación de parlamentarios y de otros gobiernos donde sí ha habido esta articulación y donde las redes están participando, ¿no? Hay varios ejemplos sobre este tipo de articulaciones y quizás Celeste conozca ejemplos de América Latina más que yo, es que yo quiero referirme a otros ejemplos. Un caso concreto es Nigeria, donde la participación tanto de la red como del gobierno, el interés conjunto se desarrolló en un evento de capacitación. En un evento de capacitación donde se abordaron, donde no se fue directo a la capacitación, sino que el abordaje fue discutir cuál es el contexto y en qué perspectiva se inserta la capacitación que estamos haciendo y por qué es importante que todos participen. Entonces, dentro de esta articulación, muchas veces empezamos la capacitación diciendo, este es el objetivo de la capacitación, estos son los objetivos de aprendizaje, y rara vez se hace, pero no muy frecuentemente, se empieza con cuáles son los desafíos del contexto, cómo se inserta la capacitación y por qué es importante alinearse al contexto. Esto genera muchísima motivación. O sea, hablar del contexto actual, presentar ejemplos, que pares discutan entre pares y que haya un diálogo multiactor puede ser bastante beneficioso. Discutir también, buscar, identificar actores nacionales que sí estén comprometidos y que puedan aportar al diálogo y hablar de las experiencias que ellos han tenido en otros países. Por ejemplo, nosotros hemos tenido una experiencia cuando yo estaba en UNICEF con CLEAR, Brasil, para que ellos brinden capacitación a Angola, y me parece que algún otro país lusófono, en cómo integrar la evaluación en los procesos voluntarios, en los reportes voluntarios nacionales y en otros procesos, empezando por los desafíos del contexto. Entonces, generar eventos, ya sean de capacitación, ya sea de intercambio de experiencias, o ya sea de abogacía, de incidencia, que permita mandar mensajes claros, que permita
aprender de experiencias ya existentes y que demuestre una voluntad política de parte de las redes y de otros actores de seguir adelante. Finalmente, quiero concluir diciendo que hay redes de actores que pueden apoyarlos y que estamos totalmente dispuestos. Eval Partners, Eval SDGs e IDEAS. Por supuesto, estamos dispuestos a apoyarlos en todo lo que fuera necesario, con nuestra experiencia, con nuestra voluntad y sobre todo con mucho, mucho entusiasmo. Tenemos que apoyarnos entre nosotros y avanzar hacia una mejor función de evaluación en el mundo. Muchas gracias.